Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Villamontes, aquí justamente en la Benemérita Heroica, y nos encontramos justamente Museo Histórico Militar Héroes del Chaco, ¿no? Y bueno, justamente en este mes del cese de hostilidades, ¿no es cierto? Junio del 2020. Y estamos con el Teniente Coronel Pacheco, este museo que tiene todo, la verdad, sobre la guerra del Chaco. El gusto es mío y sean bienvenidos a este lugar donde ensalzamos el valor y el heroísmo de tanto hombres como mujeres que en la guerra del Chaco dieron su vida en la defensa de la patria. Hoy es un día especial, obviamente, sobre el cese de hostilidades, ¿no es cierto?, de aquella cruenta guerra. Y a ver, coméntenos usted que han leído la historia sobre la guerra del Chaco, coméntele al país, por favor, sobre Villamontes, todo lo que tenemos aquí. Perfecto. Antes hay que dar a conocer al público que la guerra del Chaco se da simplemente por intereses transnacionales. En ese entonces operaban en el Paraguay la empresa petrolera Shell, que era una empresa anglo-holandesa, y en Bolivia la Standard Oil, que era una empresa norteamericana. Bolivia históricamente había sangrado 3 veces por algo que la naturaleza nos da, que se llaman recursos naturales. En 1879 había sangrado por el guano y el salitre, por intereses transnacionales. En 1900 por la goma, ñacinga. Y en 1932 era un año en el que las empresas transnacionales codiciaban el petróleo de la zona. Ellas fueron las promotoras de esta contienda bélica. Y en realidad, esta contienda bélica enfrenta a 2 pueblos hermanos, 2 naciones hermanas, cuya gente es también sudamericana. Y la parte militar respondió tal vez a las fallas y errores políticos de ese entonces. En este marco se inicia la guerra en 1932 y la batalla más importante y que ensalza el heroísmo de todos los soldados bolivianos, de aquellos hombres y mujeres que asistieron a la contienda bélica, es precisamente esta, que es la batalla de Boquerón. Ya. Resistimos por más de 20 días en la batalla de Boquerón con un efectivo disminuido al ejército paraguayo que quería retomar el fortín Boquerón. Ya. Y esta batalla en realidad es digna de estudio en institutos militares en Bolivia y en el exterior. Se asemeja esta batalla a la batalla de Bien Bien Phu y a la batalla de los 300 en el paso de las Termópilas. ¿Por qué? Porque tiene una característica esencial: la organización del terreno que tuvo Boquerón y aparte el poco efectivo con el que contaba la defensa boliviana contra una mayoría de efectivo que contaba el ataque y la ofensiva paraguaya. Entonces, son muchas historias, son muchas hazañas que Bolivia ha logrado en la contienda bélica del Chaco. Una de ellas, los famosos 3 pasos al frente. Es el momento en el que los cuadros, el efectivo de los cuadros del ejército boliviano había disminuido. Y los oficiales asisten al colegio militar para invocar la asistencia de esos jóvenes patriotas a las candentes arenas del Chaco. Y esta hazaña histórica, los 3 pasos al frente, se asemeja como la acción que se da en México en la invasión norteamericana, a México con los niños héroes de Chapultepec. Entonces son hazañas históricas que han marcado en la nación una generación de hombres y mujeres bastante ávidos de patriotismo. Entonces, la guerra del Chaco ha significado mucho para nosotros. Nos hemos visto al espejo y gente del occidente, gente indígena, gente de la clase alta, hemos visto que había que defender la patria, que Bolivia necesitaba esos hombres y esos hijos para su defensa. No se olvide que para nosotros, los militares que nos formamos axiológicamente con un valor tan grande que se llama el patriotismo, la defensa de la integridad territorial es muy importante. En este sentido, Boquerón, como le dije, nosotros con un efectivo disminuido porque nuestros ejes logísticos estaban sobreextendidos, defendimos
a más de 11.000 soldados paraguayos, la ofensiva de 11.000 soldados paraguayos. Y bueno, al finalizar el combate de Boquerón no capitulamos, el prototipo del soldado boliviano en el teniente coronel Manuel Marzana, en el capitán Charata Ustaris, que fueron expedicionarios, que conocían el terreno chaqueño, esta indómita tierra chaqueña, pero a cabalidad. Ellos fueron en realidad los que iniciaron lo que ahora le llamamos este curso de satinadores. Ajá. Hay muchos héroes dentro de la guerra. Rafael Pavón también, ¿no es cierto? Por los aires. Y tantos otros hombres que podemos nombrar. Y aquí está este museo, aquí están todos, ¿no? Las fotos históricas de los héroes. Hay restos que han quedado de la guerra, ¿no? Sí, sería muy subjetivo simple y llanamente mencionar algunos nombres. Bolivia en ese entonces, si vale el término, había batido muchos récords. El primer combate aéreo se lo da en territorio chaqueño, entre la Fuerza Aérea Paraguaya y la Fuerza Aérea Boliviana. Los primeros ejércitos en usar tanques y en usar lanzallamas han sido el ejército boliviano y el ejército paraguayo. Entonces la tecnología bélica de ese entonces suponía que el ejército de Bolivia estaba muy fuerte. Pero acá, en la avenida también tenemos el monumento al soldado desconocido. Ese es el homenaje más grande y más objetivo que el ejército, la patria y todos los ciudadanos de Villamontes y de Bolivia podemos darle a todos esos héroes anónimos, que más allá de la familia priorizaron en todo momento la patria, claro. Ese suelo que los vio nacer. Estamos con el teniente coronel Pacheco, él es comandante del regimiento Pisagua. Es un placer, la verdad, un gusto, teniente coronel, poder conversar con usted, un hombre que lleva a la cabeza justamente todo este tema, y obviamente ustedes son estudiosos de la historia, ¿no? Y ¿qué más nos cae al pelo en este día de junio, cese de hostilidades? Adelante, por favor. Sí, en este momento estamos en la sala Manuel Marzana, que es un salón dedicado íntegramente al armamento militar empleado durante la contienda bélica del Chaco. En esta vitrina podemos observar armamento tanto boliviano como paraguayo, característico de la infantería de ese momento, el fusil FAL, un fusil, el boliviano obviamente de origen checoslovaco y el paraguayo de origen alemán. Ambos ejércitos emplearon ese fusil en sus columnas de infantería. Acá podemos ver la ametralladora ZK-34 de origen alemán. Era una subametralladora calibre 9 milímetros. También este armamento era empleado para batir nidos de ametralladoras y bueno, para realizar la progresión en una ofensiva. Usted verá que aquí hay todo tipo de armamento, hay binoculares utilizados y empleados en la época. Existen los retículos de observación del arma de artillería para realizar las punterías de los cañones empleados. ¿Margarita? Sí, sí. Ajá. Entonces, son los retículos de observación empleados para la conducción de fuegos de artillería. Tenemos morteros 81 milímetros que están acá. Tenemos las ametralladoras Vickers, las ametralladoras Browning, que han sido empleadas por el ejército boliviano y por el ejército paraguayo. Y esta es una sala íntegramente de armamento. De armamento porque esto es historia. Hemos desenterrado armamento y también la buena predisposición de comandantes del ejército boliviano en el territorio chaqueño ha hecho que, bueno, nos llegue una serie de armamentos que ha sido desenterrado para que sea expuesto en este museo militar y, como usted lo dijo, en esta ciudad benemérita, en esta ciudad centenaria y en esta ciudad sobre todo histórica, que ha sido un terruño de la defensa de la patria. Y obviamente somos dos pueblos hermanos. En el contexto sudamericano tenemos límites fronterizos. Y obviamente la hermandad es lo que debe primar en estos tiempos. Y bueno, si se suscitó esta guerra en el pasado, vuelvo a recalcar que fue por intereses externos, de transnacionales que codiciaban lo que la naturaleza nos da, que son los recursos naturales. Claro, y hay muchos libros también aquí de los escritores que han dejado
están ahí, vamos para mostrarle, tenemos muchas cosas, allá está un camión, por ejemplo, que transportaba a los soldados, ¿no?, de aquella época, imagínense, mucha historia se respira en Villamonte, y me dicen por allá, de ida al Paraguay, se encuentran todavía las trincheras. Correcto. En Ibibao tenemos la primera línea defensiva en la operación del Parapetí, que ha sido en realidad la defensa de Villamontes. Como usted dice, esta tierra es histórica. Acá en estas instalaciones en algún momento se constituyó en el comando del último cuerpo de ejército boliviano. Dentro de ese marco, la defensa de Villamontes, el milagro de Tararý, que redundando es una película dirigida por un general del ejército y por un director, que ya falleció, Casís. En este marco ha sido histórico, como un bombardeo paraguayo, sofoca la defensa boliviana, pero lo único que está de pie es el Cristo en Tararý. Entonces es histórico porque Villamontes es una tierra que ha sido en su momento abatida por la guerra. Y bueno, esta es una tierra de historia y se asume como tal. Ajá, perfecto. Bueno, hoy la verdad que la pandemia, teniente coronel, ha apagado un poco estos festejos que se hacen, ¿no es cierto? Más que todo militares, cívicos. Aquí siempre se ha festejado, se ha vivido, se ha recordado este día tan importante como es el cese de hostilidades, ¿no es cierto? Obviamente los recuerdos, ya los beneméritos creo que ya no existen ya, ¿no? Porque pasaron 85 años sobre esto, ¿ah? Sí, no nos olvidemos, más de 85 años después del cese de hostilidades, pues redundando, ¿no? El cese de hostilidades un 14 de junio de 1935 y 3 años después se firma el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y el Paraguay. Hay algo fundamental que todas las personas deben conocer. Muchas veces nos hacen ver como un ejército derrotista, pero el sentido histórico demarca lo contrario, porque en realidad el objetivo político del Paraguay y el objetivo geoestratégico del Paraguay era llegar hasta el río Parapetí. Ellos decían que sus límites eran en el río Parapetí. Jamás llegaron y jamás van a llegar al río Parapetí. El río Parapetí es boliviano y siempre va a ser boliviano. Irrisoriamente el objetivo geoestratégico militar boliviano era tener un acceso navegable al Océano Atlántico. Y 3 años de negociación antes de firmar el Tratado de Paz y Amistad, después del cese de hostilidades, confluyeron en esto. Bolivia, a través del puerto Buch y del río de la línea Paraguay-Paraná, tiene acceso al Océano Atlántico. Es decir, que los objetivos estratégicos bolivianos en realidad se han cumplido. En realidad hemos perdido más territorio en el Chaco Boreal, pero el territorio que tiene las mayores riquezas naturales está con nosotros. Claro, el petróleo en estos tiempos, el gas en estos tiempos. Bueno, qué lindo. Bueno, teniente coronel, comandante del Pisagua, qué gustazo poder conversar con él. Creo que recién nuevo todavía aquí en Villamonte, ¿no? Sí, soy nuevo y le agradezco por los agradecimientos. Yo quiero de sobremanera exaltar el trabajo que ustedes hacen, porque ustedes son los que dan a conocer a la sociedad esta parte de la historia nacional. Con su trabajo son los que socializan este pequeño rincón histórico que tiene Bolivia, que muchos no conocen, pero a través de sus imágenes, obviamente que el público boliviano, villamontino, va a tener ese deseo impetuoso de asistir a este museo. Es realmente para mí un honor estar en esta tierra chaqueña y la invitación para todo el público en general. Las puertas de este museo están abiertas. Vengan, los invitamos a conocer esta parte de la historia nacional para que nuestros jóvenes, las personas mayores que visitan el museo, se vayan con un poco más de conocimiento de los cuales tenían anteriormente. Bueno, muchas gracias. No, el gusto es mío y muchas gracias a ustedes.